el verdadero poder de Davos. ¿Quién maneja realmente el mundo? La paradoja es simple, casi inquietante. Mientras la mayoría del planeta se despierta preguntándose cómo pagar las cuentas del mes, un pequeño grupo de personas se reúne a más de 1500 metros de altura en los Alpes suizos para decidir, o al menos influir en el rumbo económico del mundo. La imagen es cinematográfica. Helicópteros descendiendo entre montañas nevadas, escoltas avanzando por calles silenciosas y dentro del centro de congresos de Davos, un poder que no se vota, pero que pesa más que muchos parlamentos. Este es el Foro Económico Mundial, y entenderlo es entender una parte del tablero donde se juega el futuro de todos. Para comprender cómo llegó a existir este escenario, debemos retroceder a 1971. Ese año, un joven profesor alemán llamado Klaus Schwab reunió por primera vez a líderes empresariales europeos para evitar que el viejo continente quedara rezagado en la carrera industrial global. Lo que comenzó como un taller técnico se transformó, con el paso de la Guerra Fría, en un punto de encuentro para gobiernos que buscaban estabilidad, empresas que buscaban expansión y académicos que buscaban una audiencia. Antes de profundizar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es para ti ahora mismo. Me encanta ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Y si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte, porque la historia de hoy cambiará tu forma de ver los titulares sobre dinero, mercado y poder. Davos se volvió un terreno neutral en medio de un mundo fracturado, donde rivales políticos podían sentarse en la misma mesa sin cámaras presionando su narrativa. El salto definitivo llegó después de la caída del muro de Berlín. Globalización, desregulación financiera, Internet. El mundo se aceleró y Davos se convirtió en una especie de torre de control. Jefes de Estado, directores de bancos centrales, multimillonarios, tecnólogos, todos querían un asiento. Aquí se anunciaron alianzas que transformaron industrias enteras. Aquí surgieron debates que luego marcarían políticas en decenas de países. Cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, cuando se discutió la crisis del 2008, cuando se abordó el impacto de las pandemias, Davos estuvo en el centro no como protagonista oficial, sino como escenario clave donde se cruzaron los actores principales. Pero ¿qué es lo que realmente hace tan influyente a Davos? No es un parlamento, no es un banco, no es una organización con poder formal. Su fuerza proviene de un mecanismo más sutil: concentración. Concentración de información privilegiada, de redes de contacto, de capital y de acceso a decisiones. Es el lugar donde un CEO puede hablar sin filtros con un ministro de finanzas, donde un científico puede influir en un fondo de inversión, donde un acuerdo que normalmente tardaría años en negociarse puede tomar minutos. Es un ecosistema diseñado para eliminar fricción entre quienes mueven piezas globales. A mitad del documental, surge la segunda gran revelación. Davos no dicta órdenes, pero muchas veces marca el tono. Cuando el foro insiste en un tema, como la transición energética, la inteligencia artificial o la reconfiguración de las cadenas de suministro, los mercados escuchan. No porque estén obligados, sino porque quienes tienen el poder económico ya están ahí, discutiendo entre sí. Esa sincronía se convierte en tendencia, y la tendencia se convierte en política pública. Esa es la influencia invisible que tantos perciben desde afuera. Hoy, en un mundo dividido por tensiones geopolíticas, inflación persistente, crisis climática y competencia tecnológica, Davos sigue siendo un termómetro privilegiado. Allí se mide el ánimo de los mercados, se revelan los miedos de los gobiernos y se delinean las oportunidades del futuro cercano. Sus defensores aseguran que es un espacio necesario para dialogar en un sistema global interconectado. Sus críticos lo describen como un club elitista desconectado de la realidad cotidiana. Y tal vez ambas cosas sean verdad al mismo tiempo, porque al final, el verdadero poder de Davos no está en un personaje, ni en un comité secreto, ni en una decisión aislada.
está en el hecho de que durante unos días al año, quienes poseen una parte significativa del capital político, económico y tecnológico del planeta, se encuentran en la misma habitación, miran el mismo problema y comienzan a coordinar, aunque sea tácitamente, cómo enfrentarlo. Esa coordinación, invisible para la mayoría, define inversiones, regula tecnologías, prioriza crisis y descarta otras. Y aunque no siempre aciertan, su conversación mueve agujas. La pregunta no es si Davos maneja el mundo. La pregunta es cuánto influye en quienes sí lo manejan y cuánto de esa influencia termina, directa o indirectamente, moldeando la vida de millones que nunca han oído hablar del foro. En un mundo cada vez más complejo, entender estos espacios es crucial para no quedarse fuera del relato del poder. Si este análisis te ayudó a ver el panorama con nuevos ojos, recuerda que tu apoyo permite que más personas accedan a contenido profundo, claro y sin sensacionalismo. Suscríbete, comparte este video y únete a la conversación. El mundo cambia rápido, y entenderlo nunca fue tan necesario. Porque Davos no solo junta poder, también crea marcos mentales. Desde principios de los 2000, sus informes sobre competitividad global, riesgos económicos y tendencias tecnológicas comenzaron a convertirse en referencia obligada para gobiernos y empresas. Cuando un país aparece en la lista de economías más competitivas, atrae inversión. Cuando aparece entre las más rezagadas, pierde confianza. El foro no dicta leyes, pero sí moldea expectativas, y las expectativas suelen mover más dinero que cualquier decreto. Uno de los puntos de inflexión llegó en 2008. Mientras los mercados colapsaban por la crisis financiera global, Davos se transformó en un espacio donde líderes bancarios y reguladores hablaban con una franqueza imposible en sus países. Las tensiones se sentían en cada sala, miedo, frustración y también una especie de urgencia colectiva. Ahí quedó claro que los errores de unos pocos podían arrastrar al mundo entero, y que la coordinación global no era un lujo, sino una necesidad. Ese fue un recordatorio del poder real que tiene la interdependencia económica. Con la década de 2010 llegaron otras fuerzas: el auge tecnológico, la inteligencia artificial, la automatización. Las grandes tecnológicas, Google, Meta, Alibaba, Microsoft, tomaron espacios protagónicos. Davos se volvió un tablero donde se discutían dilemas éticos, regulaciones y riesgos. Y más inquietante aún, el reconocimiento de que el ritmo del cambio superaba la capacidad de reacción de muchos gobiernos. Una sensación de estar corriendo detrás de algo que ya está aquí. En los últimos años, la rivalidad entre Estados Unidos y China agregó una tensión adicional. Las delegaciones ya no conversaban solo sobre crecimiento, sino sobre cadenas de suministro, chips, soberanía digital y seguridad energética. Temas que antes parecían técnicos se convirtieron en armas geopolíticas. Y en medio de esa competencia, Davos actúa como un espacio neutro donde ambas potencias pueden tantearse, medir el ánimo y ajustar estrategias sin las luces demasiado brillantes de la diplomacia formal. Llegados a este punto, aparece una verdad incómoda. Si bien Davos puede facilitar conversaciones que evitan crisis mayores, también refleja la asimetría del mundo. No todos están invitados y no todos tienen la misma voz. La distribución del poder sigue siendo profundamente desigual, y entender ese desequilibrio nos permite ver con más claridad lo que Davos realmente es: un espejo. Un espejo del poder global, de sus prioridades, de sus silencios y de sus contradicciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para el ciudadano común? Significa que decisiones que afectan el empleo, el precio de los alimentos, la regulación de las tecnologías o la velocidad de la transición energética suelen discutirse entre actores que nunca veremos en televisión. Significa que la influencia no siempre se ejerce de forma visible, sino a través de consensos informales que luego se traducen en políticas nacionales. Y significa, sobre todo, que entender estos espacios es una forma de recuperar una parte del control que parece perdida. El poder de Davos no está en controlar el mundo,
sino en acelerar conversaciones entre quienes ya lo controlan, en sincronizar acciones que, si se tomaran por separado, tendrían menos impacto, en anticipar riesgos antes de que se conviertan en crisis. Es un centro de gravedad, no una cabina de mando. Pero incluso los centros de gravedad moldean órbitas. El cierre nos devuelve a la imagen inicial. Las montañas, la nieve, los helicópteros, los trajes impecables. Y entre todo eso, una pregunta que nunca pierde fuerza. ¿Quién decide el futuro? Quizás la respuesta está menos en Davos y más en la relación entre poder, información y oportunidad. Davos simplemente es el punto donde todos esos vectores se cruzan durante unos días. Si este documental te permitió ver el mundo con una perspectiva más amplia, suscríbete, comenta y comparte. El conocimiento es una de las pocas herramientas capaces de equilibrar un tablero que, a primera vista, parece imposible de mover. La escena ahora se traslada al interior de una sala de conferencias. Luces cálidas, mesas circulares, un murmullo constante de idiomas mezclados. Aquí no hay votaciones ni discursos inflamados, solo conversaciones, algunas discretas, otras casi susurradas. Y sin embargo, muchas de estas conversaciones terminarán influyendo en inversiones de miles de millones, en políticas ambientales, en estrategias tecnológicas. Ese es el verdadero tono de Davos: menos espectáculo, más coordinación silenciosa. Un ejemplo claro es la transición energética. Durante años, el foro insistió en que el mundo debía reducir su dependencia del petróleo y apostar por energías limpias. Lo que comenzó como un debate técnico se transformó en una tendencia global cuando fondos de inversión, gobiernos y empresas comenzaron a mover capital hacia energías renovables. No porque Davos mandara, sino porque los actores que podían decidirlo ya estaban allí, al alcance de una mesa o un café. El efecto dominó nació de esa proximidad. Otra pieza del rompecabezas es la inteligencia artificial. Mientras millones de personas la ven como algo abstracto, en Davos se discuten sus implicaciones geopolíticas. ¿Quién controla los datos? ¿Quién lidera el desarrollo? ¿Qué países dependerán de tecnologías extranjeras y cuáles podrán construir las suyas? En estas salas se habla de empleo, de desigualdad y de seguridad, pero también de poder. Un poder que ya no se mide solo en territorio o ejército, sino en capacidad de procesar información. Pero Davos también tiene su otro lado, el que incomoda. Sus críticos señalan que muchas de las decisiones que se discuten aquí ignoran las realidades del mundo en desarrollo, que las prioridades del foro reflejan las preocupaciones de élites corporativas más que las necesidades de poblaciones vulnerables. Y esa crítica tiene peso. Davos es un espacio influyente, pero no representativo. Es un foro de poderosos hablando entre poderosos, con la esperanza, o tal vez la narrativa, de que sus decisiones beneficiarán al resto del mundo. Sin embargo, incluso esa crítica revela el punto central. Davos es una mesa donde se sientan quienes toman las decisiones más grandes. Y aunque la mesa sea pequeña, sus ondas de impacto son enormes. Por eso es esencial observarlo sin ingenuidad, pero también sin conspiraciones. No es una cámara secreta donde se decide el destino del planeta a puerta cerrada. Es una intersección global donde el poder se sincroniza. La relevancia de Davos en el presente recae en algo más profundo. Vivimos en un mundo donde los grandes problemas, pandemias, inflación, ciberseguridad, cambio climático, no respetan fronteras. Y cuando las fronteras no solucionan problemas, los líderes buscan lugares donde hablar con quienes sí tienen influencia directa. En ese contexto, Davos funciona casi como un centro de mando informal del mundo interdependiente. Mientras la cámara se aleja lentamente de las montañas nevadas, surge la idea final. Entender Davos no es admirarlo ni rechazarlo, sino reconocerlo. Ver el tablero completo, no solo la casilla que tenemos delante. Porque el mundo no se mueve por magia ni por teorías ocultas, sino por decisiones, intereses y conversaciones. Algunas públicas, otras no tanto. Y casi siempre más complejas de lo que parecen. Si este documental te ayudó a comprender el poder detrás del poder, comparte este episodio.
Y si quieres seguir explorando cómo funciona el mundo realmente, más allá de los titulares, suscríbete y forma parte de esta comunidad. Al final, la información no solo nos explica el mundo, a veces nos devuelve una parte del control. La cámara desciende nuevamente al corazón de Davos, donde un panel de expertos debate sobre riesgos globales. Cada año, el foro publica un informe que anticipa las amenazas más probables. Crisis de energía, inestabilidad política, shocks financieros, ciberataques, escasez de agua. Este documento se ha convertido en uno de los termómetros más consultados del planeta. Gobiernos lo leen para anticipar crisis, empresas para ajustar planes, inversionistas para calcular riesgos. Pero detrás de ese informe hay otra historia, la de un mundo que se siente cada vez más frágil. Y esa fragilidad da más peso a cualquier espacio capaz de reunir a quienes tienen las herramientas para responder. Esa es la razón por la cual Davos no solo se mantiene vigente, sino que gana importancia en tiempos de incertidumbre. Uno de los momentos más simbólicos se dio durante la pandemia. Mientras el mundo intentaba comprender la magnitud de la crisis, Davos se convirtió en uno de los principales escenarios donde se discutieron los desafíos de la distribución de vacunas, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el impacto económico del confinamiento global. No fueron conversaciones teóricas. De esos diálogos surgieron alianzas entre organizaciones internacionales, empresas farmacéuticas y gobiernos. Fue un recordatorio de que, cuando el sistema global se tambalea, los poderosos buscan un punto de referencia, un lugar donde ordenar el caos. Pero Davos también es un espejo de las tensiones entre países. En los pasillos se siente cuando una potencia se retrae, cuando otra gana influencia, cuando los mercados confían, o cuando están al borde del pánico. La atmósfera lo dice todo. Los silencios, las sonrisas tensas, los anuncios cuidadosamente medidos. Si uno sabe observar, Davos no solo informa el estado del mundo, lo anticipa. En esta parte del documental surge la reflexión que muchos evitan. ¿Debería un grupo tan reducido de personas tener tanta influencia? Es saludable que el futuro económico del planeta dependa, aunque sea parcialmente, de conversaciones privadas entre élites políticas y corporativas. La respuesta no es sencilla. El sistema global actual no fue diseñado para la transparencia total, pero tampoco para el secretismo absoluto. Davos existe porque la globalización existe, porque la economía mundial es un rompecabezas interconectado, donde ninguna pieza puede sostenerse sola. Entonces quizá la verdadera pregunta no sea si Davos es bueno o malo, sino cómo la ciudadanía puede entender mejor los procesos que ocurren ahí. La opacidad alimenta conspiraciones. La información, en cambio, genera criterio. Y ese criterio colectivo es la única fuerza capaz de equilibrar el juego. A medida que la cámara se eleva sobre el valle, la nieve convirtiéndose en una textura blanca y silenciosa, llega a la conclusión inevitable. El poder ya no es una torre vertical, es una red. Y Davos es uno de sus nodos principales. No el único, no el definitivo, pero sí uno de los más influyentes. Ignorarlo es ceder terreno. Comprenderlo es recuperar agencia. La narración se apaga lentamente, invitando al espectador a mirar más allá del brillo, más allá del hermetismo, más allá de los titulares. A entender que el mundo no se mueve por casualidad, y que aunque no todos tengan un asiento en la mesa, todos viven las consecuencias de lo que ahí se conversa. Si este episodio te ayudó a entender lo que ocurre detrás de las decisiones globales, te invito a suscribirte y compartir este documental. Tu apoyo hace posible que más personas accedan a contenido profundo, claro y honesto sobre cómo funciona realmente el poder.